La mayoría de la gente imagina el sangrado como una amenaza lenta, un inconveniente manejable, algo que les da tiempo para reaccionar. Esa creencia no es simplemente errónea, es fatal. En el mundo post-colapso, la pérdida de sangre se convierte en una cuenta regresiva sin negociación y sin piedad. No espera el valor, la habilidad o la claridad. Explota la vacilación. Y la mayoría de los que mueren no son vencidos por la infección, el hambre o los enemigos. Son vencidos por la aritmética silenciosa de una herida abierta combinada con la ingenua suposición de que el cuerpo aguantará el tiempo suficiente para que aparezca la ayuda. La ayuda se ha ido. La infraestructura se ha ido. Lo que queda es el requisito absoluto de sellar la brecha antes de que el sistema falle. El sellado orgánico de heridas no es folclore, ni es un cuidado herbal suave. Es una intervención bioquímica ejecutada bajo presión, utilizando los polímeros naturales, constrictores, geles y agentes estructurales que el viejo mundo pasó por alto. Resina que se endurece hasta convertirse en armadura, corteza que obliga a los vasos a contraerse, mucílago que forma una membrana de presión, polvos que aceleran la formación de coágulos, proteínas que se incrustan en una piel sintética, hongos que absorben y se unen, minerales que se entrelazan con tu propio suero. Cada método es brutal, eficiente e indiferente. Ninguno de ellos te cura. Te mantienen vivo el tiempo suficiente para que la curación importe. Tu tarea no es sentirte confiado. Tu tarea es actuar con precisión antes de que termine la cuenta regresiva. En condiciones de colapso, la supervivencia no es una historia de resistencia. Es la disciplina de detener la hemorragia antes de que el mundo termine lo que la herida comenzó. La resina coagulante es el primer sellador verdadero disponible para un superviviente, pero solo funciona cuando se trata como un material estructural, no como un bálsamo calmante. El pino, el abeto y el abeto producen resinas diseñadas para defender sus propias heridas, formando una armadura hidrofóbica que excluye la humedad y los microorganismos. En condiciones post-colapso, esa misma defensa evolutiva se convierte en una herramienta táctica para detener la pérdida de sangre, cuando no quedan puntos de sutura ni suministros médicos. El poder de la resina reside en su capacidad para repeler líquidos, concentrando la sangre en la superficie de la herida y acelerando la formación de coágulos debajo de una capa que se endurece. Pero la resina no puede combatir un flujo incontrolado. Requiere que primero reduzcas la hemorragia, forzando la herida hacia un estado de supuración donde se pueda formar un sello en lugar de ser arrastrado. La resina debe calentarse antes de su aplicación. La resina fría se agrieta, se niega a adherirse y deja huecos que permiten que la sangre escape. Calentada suavemente, nunca hasta el punto de quemar, se vuelve maleable, pegajosa y capaz de adaptarse con precisión a la forma de la herida. En el momento en que toca la piel, los compuestos volátiles se evaporan, iniciando la fase temprana de endurecimiento. Aquí es donde ocurren la mayoría de los fallos. Los supervivientes aplican la resina tentativamente, creando parches finos y débiles. La resina debe aplicarse, presionarse con intención inquebrantable y mantenerse hasta que se adhiera a la piel. Una vez endurecida, forma una barrera semirrígida capaz de resistir el agua, la suciedad y la fricción. La precisión importa. Aplica la resina demasiado caliente y profundizas la lesión. Aplícala sobre escombros y sepultarás contaminantes que más tarde podrían volverse letales. Retírala prematuramente y arrancarás el frágil coágulo de debajo. Pero cuando se ejecuta con disciplina, el sellado con resina se convierte en una placa de armadura fiable y de despliegue rápido para el cuerpo. Funcional incluso en terrenos hostiles. No es elegante, pero la supervivencia al colapso nunca lo es. La resina recompensa la decisión y castiga la duda, convirtiendo la química natural en una estructura defensiva que puede mantenerte en movimiento cuando la hemorragia habría terminado tu misión. La corteza astringente funciona según un principio mucho más mecánico que medicinal.
La contracción. Árboles como el roble, el sauce y el abedul almacenan densas concentraciones de taninos en su corteza interna, compuestos evolucionados para colapsar células, repeler plagas y sellar sus propias lesiones. Cuando se aplican correctamente al tejido humano, esos mismos taninos obligan a los capilares a contraerse y tirar de los bordes de la herida hacia adentro. Esto no es curación. Es una disciplina vascular inmediata impuesta por la química, un estrangulamiento temporal de la vía de salida de la sangre. Los supervivientes que malinterpretan esto, que imaginan la corteza como un suave apósito natural, sangran más de lo que deberían, y a menudo sangran más allá de la recuperación. El éxito con este método comienza con la elección de la capa correcta. La corteza exterior es inútil. Contiene poco tanino, atrapa suciedad e introduce contaminación. El material que necesitas es la capa interior húmeda expuesta cuando se retira la capa exterior del árbol. Triturarlo o machacarlo libera taninos y expone una superficie fibrosa capaz de adherirse a la herida. Pero no puedes aplicarlo a una hemorragia activa e incontrolada. La corteza astringente es un estabilizador, no una presa. Primero debes ralentizar el flujo mediante compresión directa. Solo entonces los taninos podrán hacer contacto el tiempo suficiente para desencadenar la constricción. Cuando se presiona firmemente sobre la herida, el efecto es inmediato, un fuerte escozor seguido de una contracción. Muchos entran en pánico ante esta sensación, asumiendo daño en lugar de eficacia. El escozor es el mecanismo activándose, la señal química de que los vasos se están estrechando. Si retiras la corteza en este momento, pierdes la única ventaja que ofrece. Otro fallo común es atrapar escombros debajo de las fibras, creando un lecho de infección sellado. Los supervivientes al colapso no tienen segundas oportunidades con la contaminación. Aplicada con disciplina y mantenida con presión constante, la corteza astringente funciona como un protocolo de constricción de respuesta rápida. Gana minutos, a veces horas, al reducir la hemorragia y forzar la herida a un estado en el que métodos de sellado más duraderos pueden tomar el relevo. En condiciones de colapso, esos minutos pueden equivaler a la supervivencia. El sellado a base de mucílago solo tiene éxito cuando se le despoja de los mitos reconfortantes que se le atribuyen. Los supervivientes a menudo imaginan los geles vegetales, aloe, llantén, olmo resbaladizo, cactus, como agentes calmantes destinados a enfriar y tranquilizar una herida. Esa idea errónea mata rápidamente. El mucílago no es medicina, es arquitectura. Sus cadenas de polisacáridos absorben agua, se hinchan y forman una matriz resbaladiza pero cohesiva, capaz de mantener partículas en suspensión. En términos de supervivencia, eso convierte al mucílago en un medio estructural, un andamio de gel diseñado para apoyar la formación de coágulos bajo presión. Sin presión, no es más que un lubricante que se desliza mientras la herida sigue sangrando. El primer requisito es simple pero absoluto. La hemorragia ya debe haberse ralentizado. El mucílago no puede detener una herida que pulsa. Aplícalo demasiado pronto y se diluye. Se mezcla con la sangre y destruye el potencial de coagulación. Una vez que el flujo se reduce a un goteo manejable, extrae mucílago fresco, nunca la piel exterior oxidada, de la planta y extiende una capa fina directamente sobre la superficie de la herida. El grosor es el enemigo. Una capa gruesa impide la adhesión y convierte la herida en una bolsa flotante de gel que nunca se estabiliza. La compresión es el núcleo del método. El gel distribuye la fuerza descendente de manera uniforme, evitando el desgarro del tejido, mientras fomenta que las plaquetas se acumulen y se unan. En minutos, el mucílago forma una película semipermeable que atrapa el material de coagulación temprano y resiste la alteración por el movimiento. El llantén ofrece un ligero efecto astringente, mejorando la contracción. El aloe forma una película más suave pero conlleva un mayor riesgo de contaminación si no se recolecta limpiamente.
El olmo resbaladizo produce un gel fibroso que madura en una membrana más duradera bajo presión. Los fallos se deben a la vacilación. Retirar la presión demasiado pronto, aplicar gel en exceso o perturbar la película en formación porque la sensación de frescor sugiere falsamente una mejora. El mucílago no calma, estabiliza. Usado correctamente, se convierte en una interfaz flexible y transpirable, que protege el coágulo en formación en entornos hostiles. Usado descuidadamente, acelera la hemorragia y retrasa el sellado, permitiendo que la cuenta regresiva continúe sin control. Los agentes de biocoagulación en polvo funcionan como el análogo más cercano a los hemostáticos modernos disponibles después del colapso. Sin embargo, la mayoría de los supervivientes los utilizan mal porque malinterpretan cómo interactúan los polvos con la sangre. Estos materiales, milenrama, musgo sphagnum, pelusa de espadaña, mezclas de carbón y fibra, no detienen la hemorragia por magia o potencia medicinal. Actúan a través de la física, superficie extrema, extracción rápida de humedad y atrapamiento microestructural de plaquetas. Cuando se procesan correctamente, forman una matriz desecante que obliga a la sangre a espesarse y coagular mucho más rápido que la compresión sola. Cuando se procesan mal, se convierten en lodo. La preparación determina el éxito. La milenrama debe secarse completamente y molerse hasta obtener partículas irregulares que se adhieran a las plaquetas. El musgo sphagnum requiere una deshidratación completa, produciendo un polvo con una absorbencia excepcional y una acidez suave que ralentiza el crecimiento bacteriano. La pelusa de espadaña no necesita molienda. Su estructura de filamentos natural se expande al entrar en contacto con la humedad, formando una malla ligera de soporte para el coágulo. El carbón, cuando se mezcla con fibras vegetales limpias, mejora la unión y la absorción de toxinas, pero debe estar finamente pulverizado y libre de residuos de ceniza. Cada material se vuelve potente solo cuando su granularidad es consistente. Demasiado grueso y no logra integrarse en el coágulo. Demasiado fino y se apelmaza en una masa líquida que impide el sellado. La aplicación es decisiva, no tentativa. Los supervivientes a menudo espolvorean el polvo delicadamente, creyendo que un ligero espolvoreo activará. Eso es un malentendido fatal. El polvo debe presionarse directamente sobre la superficie sangrante, después de que el flujo inicial esté controlado. La presión fuerza la sangre a través de la matriz de partículas, acelerando la extracción de humedad y la acumulación de plaquetas. A medida que aumenta la viscosidad, el polvo se convierte en parte del coágulo en formación, en lugar de permanecer sobre él. Libera la presión demasiado pronto y el coágulo se desgarra. Mantén la presión el tiempo suficiente y el sello adquiere integridad estructural. El mayor peligro es la contaminación. Aplicar polvo a una herida sucia incrusta permanentemente los residuos. El área debe ser lavada, aunque sea brevemente, con agua esterilizada o filtrada. Volver a aplicar polvo después de que un coágulo se asiente es otro error letal. Interrumpe la superficie y reinicia la hemorragia. Ejecutados con precisión, los agentes en polvo producen una estabilización robusta del coágulo en minutos. Ejecutados sin disciplina, desperdician un tiempo que el cuerpo no puede permitirse. El sellado con costra de proteína es una de las respuestas médicas improvisadas más antiguas jamás utilizadas en entornos de combate. Sin embargo, sigue siendo malinterpretado porque los supervivientes modernos asumen que cualquier cosa que involucre alimentos o subproductos animales es primitiva. En realidad, las costras de proteína funcionan porque explotan un comportamiento bioquímico fundamental: la desnaturalización. La albúmina de las claras de huevo, las proteínas séricas de la sangre animal y la gelatina derivada del colágeno se transforman de redes fluidas en películas rígidas cuando se exponen al calor, al aire o a la deshidratación controlada. Una vez alteradas, forman una membrana capaz de unir la piel desgarrada y anclar un coágulo debajo. Esto no es curación, es ingeniería de emergencia.
El proceso comienza con una herida que ya se ha ralentizado a un estado de supuración. Ninguna película de proteína puede formarse en una superficie con hemorragia abundante. La clara de huevo proporciona la costra más limpia y predecible. Aplícala en una capa fina y uniforme, la delgadez es crítica, y luego introduce calor suave. Una piedra calentada, metal acercado a una llama, o incluso el calor corporal de otro superviviente, inician la coagulación sin quemar el tejido. A medida que la albúmina se vuelve opaca, se contrae ligeramente, asegurándose a lo largo del perímetro de la herida. El suero se puede usar de manera similar, pero solo después de haber sido hervido y enfriado para reducir la contaminación. Las soluciones de colágeno producen películas más fuertes, aunque requieren más tiempo de preparación. La mayoría de los fallos surgen de la impaciencia o el exceso. Los supervivientes a menudo cubren la herida demasiado espesa, creando una capa que permanece pegajosa, atrapa la humedad y favorece la infección. Otros intentan volver a aplicar proteína después de que la costra comienza a formarse, rompiendo la delicada retícula y reiniciando la hemorragia. Una costra exitosa requiere quietud y secado ininterrumpido. Cuando se ejecuta correctamente, la membrana resultante es sorprendentemente duradera. Resiste la fricción, protege el coágulo de los escombros y refuerza el tejido subyacente durante el movimiento. Aunque está lejos de ser estéril, sirve como un sello temporal eficaz en entornos donde los recursos son escasos y el tiempo del cuerpo se agota. El sellado con costra de proteína funciona porque transforma la materia orgánica disponible en una barrera protectora, una creada a través del calor, la presión y la precisión, en lugar de la esperanza. Los selladores de polisacáridos fúngicos se distinguen de los métodos a base de plantas porque los hongos operan mediante absorción arquitectónica en lugar de química superficial. Las bolas de fraile, los hongos de repisa y los políporos poseen estructuras internas construidas a partir de quitina y beta-glucanos, materiales diseñados por la evolución para mover agua, atrapar partículas y reforzar sus propios cuerpos. En condiciones de colapso, esas mismas estructuras se convierten en potentes herramientas de emergencia para controlar la hemorragia. Pero el éxito depende de la precisión. Los hongos son salvavidas o letales, dependiendo enteramente del espécimen que elijas y la disciplina que apliques. La bola de fraile madura proporciona el efecto inmediato más fuerte. Cuando se corta en la etapa correcta, su interior contiene una masa densa de esporas secas, finas, uniformes y pálidas. Estas esporas se comportan de manera similar a los polvos coagulantes avanzados. Absorben la humedad instantáneamente y crean una micromalla a la que se unen las plaquetas. Pero en el momento en que una bola de fraile comienza a pudrirse, oscurecerse o mostrar hilos de moho, se transforma en un peligro de contaminación. Usar un espécimen comprometido introduce esporas y bacterias profundamente en el tejido, convirtiendo una herida superviviente en una infección sistémica. El hongo debe estar limpio, firme y completamente seco. Los hongos de repisa operan de manera diferente. Su carne interna, cuando se corta en fibras delgadas, no crea una coagulación rápida, sino que forma una capa de soporte estructural. Estas fibras se entrelazan cuando se presionan sobre una hemorragia que se ralentiza, reforzando la formación temprana del coágulo y creando una retícula semirrígida. El efecto es más lento que el de los polvos, pero más estable en heridas que experimentarán movimiento. Los políporos de repisa ofrecen beneficios similares, con la ventaja añadida de compuestos antimicrobianos suaves, pero confiar en estos compuestos para la esterilización es un error fatal. Ralentizan el crecimiento microbiano, no lo eliminan. Los fallos ocurren cuando los supervivientes aplican material fúngico a una hemorragia incontrolada, permitiendo que la sangre sature y arrastre la estructura. Otros raspan hongos viejos y llenos de insectos, creyendo que seco significa seguro. No lo es. La edad oculta la contaminación. Cuando se ejecutan correctamente, espécimen limpio, sangrado reducido, compresión firme. Los selladores fúngicos
se convierten en una de las herramientas más adaptables y eficientes en recursos disponibles. Funcionan porque imponen estructura donde la herida no la tiene, convirtiendo la arquitectura biológica natural en una barrera temporal que le da al cuerpo un tiempo crítico en un mundo donde la vacilación siempre es fatal. El sellado con aglutinante de ceniza es una de las técnicas de campo más incomprendidas, en gran parte porque los supervivientes asocian la ceniza con la suciedad en lugar de con la química. Pero la ceniza, cuando se prepara correctamente, contiene finas partículas minerales capaces de unirse con las proteínas séricas para formar una retícula densa y de rápido endurecimiento. Esta retícula no solo seca la herida, se entrelaza con las estructuras de coágulo emergentes, creando una barrera mineral proteica que estabiliza la hemorragia sin necesidad de puntos de sutura. El método es rudimentario, pero en condiciones de colapso, lo rudimentario a menudo equivale a efectivo, si se ejecuta sin errores. La primera regla es absoluta: la ceniza debe estar limpia. Eso significa ceniza de madera dura, tomada solo de un fuego que haya ardido lo suficientemente caliente como para incinerar los contaminantes. La ceniza blanco-grisácea es utilizable. El residuo negro y hollín no lo es. La ceniza debe filtrarse, preferiblemente a través de un paño, para eliminar fragmentos de carbón que podrían incrustarse en el tejido. Lo que quede debe sentirse como polvo fino, rico en minerales, seco y consistente. La aplicación comienza solo después de que la hemorragia se haya reducido. La ceniza no puede abrumar un flujo activo. Se aglomerará en una pasta y se deslizará. Una vez que la herida se ralentiza, esparce una cantidad controlada directamente sobre la superficie. Demasiado impide la unión. Muy poco no logra crear estructura. Cuando la ceniza entra en contacto con el suero, comienza a formar un cemento primitivo a medida que las proteínas se desnaturalizan y se unen a las partículas minerales. La compresión es esencial. Presionar la ceniza en su lugar fuerza esta interacción bioquímica más profundamente, fijando el coágulo inicial contra las paredes de la herida. El calor puede acelerar el proceso, pero debe ser indirecto. Una mano calentada, un paño caliente. No llama abierta. El fuego directo corre el riesgo de quemar tejido y desestabilizar el sello en formación. El peligro radica en la contaminación. La ceniza sin filtrar transporta microbios, arenilla y residuos metálicos que pueden transformar una herida sellada en una trampa purulenta. Ejecutado con cuidado. El sellado con aglutinante de ceniza crea una superficie sorprendentemente resistente, capaz de resistir la fricción y la exposición ambiental. Funciona porque convierte minerales simples en una armadura de emergencia, un sello rudimentario y táctico que funciona cuando no queda nada más. Toda técnica de sellado en condiciones de colapso falla por las mismas razones: vacilación, contaminación, diagnóstico erróneo o la creencia de que una herida está cooperando. La hemorragia es engañosa. Puede parecer controlada mientras continúa internamente, o puede ralentizarse brevemente antes de resurgir de nuevo cuando el cuerpo se mueve. Los supervivientes mueren porque asumen que la calma exterior equivale a estabilidad. No es así. Una herida es estable solo cuando los vasos internos se han contraído, el coágulo se ha anclado y ninguna acción externa perturba el sello. Cualquier cosa menos es temporal. El primer punto de fallo es la velocidad. Los supervivientes a menudo retrasan el sellado mientras buscan materiales ideales, olvidando que la pérdida de sangre es acumulativa. Una decisión retrasada hace perder minutos que el cuerpo no puede recuperar. El segundo fallo es la contaminación. Cada método, resina, corteza, mucílago, polvo, proteína, hongo, ceniza, requiere un campo limpio. Suciedad, piel de plantas, putrefacción fúngica, trozos de carbón o agua sin hervir atrapados debajo del sello crean una cámara de infección. La infección no es una amenaza lenta en entornos de colapso. Sin antibióticos,
se convierte en shock sistémico en días. Un tercer fallo proviene de una mala interpretación de la herida. Los supervivientes a menudo sellan el tejido superficial mientras los vasos más profundos siguen sangrando. La superficie se seca, pero el bolsillo interno se llena de sangre, creando presión que rompe el sello o forma un hematoma que luego revienta. El mundo del colapso no ofrece margen para este error. Si la herida es profunda, el sellado debe ir acompañado de presión prolongada y monitoreo, no de una confianza ciega. El movimiento es otro asesino. Una herida sellada no es una herida curada. La resina se agrieta. El mucílago se desplaza. La película de proteína se rompe. Los coágulos en polvo se separan. Los supervivientes que reanudan la actividad demasiado pronto a menudo reabren la brecha y pierden más sangre de la que perdieron originalmente. Finalmente, el confort psicológico se vuelve fatal. Una herida que parece mejor, no está mejor. Un sello que se formó una vez puede fallar una vez. La supervivencia al colapso exige vigilancia mucho después de que la hemorragia se detenga. Cada técnica compra tiempo, nada más. Malentiende eso. Y la herida terminará lo que el mundo comenzó. La supervivencia después del colapso no está determinada por la fuerza, el instinto o el optimismo. Está determinada por la disciplina de intervenir antes de que el cuerpo llegue a un punto sin retorno. Cada técnica en este manual de campo, resina, corteza, mucílago, polvos, proteínas, hongos, ceniza, no es más que una barrera temporal contra un sistema ya amenazado. Ninguna cura, ninguna restaura. Compran el único recurso que el colapso destruyó primero, el tiempo. Y el tiempo en este mundo es la única moneda que todavía importa. El error que cometen la mayoría de los supervivientes es creer que la herida es su oponente. No lo es. El oponente es la matemática detrás de la pérdida de sangre, la cuenta regresiva que corre bajo cada vacilación. Un sello no es una victoria, es un aplazamiento. Un coágulo estable no es un punto final, es un equilibrio frágil mantenido por la presión, la química y tu negativa a relajarte. El colapso no ofrece tolerancia para la comodidad. En el momento en que tratas una herida como controlada, empieza a fallar. Lo que define a un superviviente ahora no es el coraje, sino la consistencia. Tu capacidad para ejecutar el protocolo correcto bajo presión y mantener la vigilancia después de que se forme el sello. El mundo que una vez proporcionó salas estériles y manos entrenadas ha desaparecido. Lo que queda es un entorno donde cada herida es un problema táctico. Cada técnica una interrupción calculada de la trayectoria de colapso del cuerpo. Domina estos métodos, y harás más que mantenerte con vida. Impones orden en un mundo que ya no ofrece ninguno.